Ya estamos en la recta final de nuestro estudio de las parábolas. La parábola que vamos a estudiar el día de hoy se llama la parábola de la torre y el rey que va a la guerra. Se encuentra en Lucas 14, 25 al 33. Pues el título como tal de ese versículo, de esa parte de la Biblia, se llama El costo de ser discípulo, pero la parábola como tal está un poquito más adelante. Entonces, bueno, antes de comenzar con la parábola, repasemos un poquito en qué contexto se encuentra esta parábola. Hace 8 días estuvimos hablando que el Señor Jesucristo había dado una parábola sobre la humildad. Esta parábola está unos versículos antes de la que vamos a estar estudiando el día de hoy. Luego de esa parábola que estudiamos hace 8 días, viene la parábola de la gran fiesta, donde pues no sé si recuerdan que la estudiamos también, que pues un señor pues muy rico hace una fiesta y tiene sus invitados especiales, pero a todos estos invitados le sacan el cuerpo, le ponen muchas excusas para no asistir. Entonces pues viendo esto, el amo invita a todo el mundo, pues él abre sus puertas, extiende la invitación a personas quizás con más necesidad. Otras personas pues que vieron esto como una oportunidad única, que le dieron mucho valor a esta invitación y pues asisten a la, a la fiesta. Entonces, esas son las dos parábolas que están como en contexto antes de esta parábola que da el Señor Jesús. Entonces vamos a leerla en el versículo 25. Dice así: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposas e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Ahorita en un momento vamos a continuar con la siguiente parte de la parábola. Entonces comienza esta parábola o esta parte de la Biblia diciéndonos que había una gran multitud, mucha gente seguía a Jesús, mucha gente había escuchado los milagros que él hacía, habían escuchado sus enseñanzas y lo seguían. Pero entonces él se da la vuelta y les llama la atención y les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, deben aborrecer a los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un seguidor y un discípulo? Porque hay una gran diferencia. Un discípulo es esa persona que recibe, sigue y defiende las doctrinas de un maestro. Un seguidor, pues, es una persona que puede solamente escuchar y bueno, pues va con todo el mundo. Pero un discípulo es una persona que está comprometida a seguir y a defender estas enseñanzas que le está dando su maestro. Entonces, pues bueno, luego de eso viene pues como la condición que el Señor Jesucristo nos enseña, de si tú quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Y esto muchas veces como que entra en reversa, y aquí quiero hacer una nota de que la Biblia jamás se contradice. Pues yo sé que hemos estudiado muchas veces que dice que pues un mandamiento muy principal es amar a los demás, ¿verdad? Y entonces ahora nos dice, debes aborrecer a los demás para ser mi discípulo. Puede sonar como que se contradice, pero no. Vamos a tener en cuenta que la Biblia nunca se contradice. Y si tenemos estos pensamientos como que leemos algo y no lo entendemos, como que no nos da, pues sentimos como que se está contradiciendo algo, es porque no estamos o mirando el contexto, o hay algo que nos hace falta aprender. Entonces, nunca nos quedemos con estas duditas de, pero es que no, como que no entiendo. No. Recordemos que tenemos al Espíritu Santo como nuestro profesor, como esta personita tan especial que nos enseña. Entonces, no dudemos en preguntarle, en aclarar todas estas, pues y cuando se nos presenten todas estas situaciones, ¿ok? Entonces, en este caso. Aborrecer no es un símbolo de odiar, o sea, no nos está diciendo el Señor Jesucristo deben odiar a los demás. No, aborrecer es un sentimiento complejo
Y en este caso se refiere a que el amor por Dios por medio de Jesucristo tiene que ser superior al amor hacia los demás. Entonces lo dice Mateo 10:37, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces no nos está diciendo que debemos odiar a los demás y solamente, no, es cuestión de prioridades. ¿Qué lugar ocupa ese amor y, bueno, qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Ok? Entonces vemos, hasta, dice en la parte, vamos a mirar si puedo aquí, bueno, después de que dice hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. Entonces, pensemos qué implica eso, de amar a Dios hasta por encima de nuestra vida, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Dios, que es un discípulo. Entonces, es que un discípulo está dispuesto a entregar su vida. Incluso pues los 12 discípulos entregaron su vida y murieron a causa de Cristo. Murieron defendiendo estas enseñanzas, murieron defendiendo las verdades que el Señor Jesucristo pues les enseñó, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces nosotros quizás nos jactamos o decimos, sí, yo soy un discípulo de Jesús, o bueno, como que nos ponemos muchas veces ese título, pero no somos capaces como de entender la complejidad de esto y la magnitud de esto, y a veces nos cuesta incluso hasta a veces separar un tiempo para Dios. Se nos dificulta quizás 2 horas a la semana, 1 hora a la semana, 1 hora al día, 30 minutos. Entonces, aquí es donde comenzamos a entender lo que verdaderamente nos estaba enseñando el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 27, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Entonces los oyentes que estaban entre esa multitud sabían lo que significaba cargar esa cruz, pues estaban bajo el imperio romano y cuando los romanos pues iban a ejecutar a una persona, a un criminal, pues lo obligaban a cargar su cruz hasta el lugar donde esa persona iba a ser crucificado. Entonces era un castigo que servía para mostrar como el control que tenía este imperio romano contra el pueblo o hacia el pueblo y advertir a los demás para que se sometieran. Entonces era una forma de controlar el pueblo. Pero entonces el Señor Jesucristo les dice esta parte de que si no cargas tu propia cruz y me sigues para llamar la atención, para alertarlos de que no lo siguieran solamente por emoción, ¿verdad? De que cargar su cruz significaba un compromiso, un desafío, que se tenían que comprometer a seguirlo em, y a confiar en él, a seguirlo y a confiar en él 100%. Entonces, ser discípulo de Cristo significa someterse completamente a él, aunque cueste la vida. Versículo 28. Dice así, bueno, ya lo leímos, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Entonces, cuando uno va a comenzar un proyecto, un negocio, uno tiene que analizar todo muy bien, calcular costos, gastos, riesgos, hay que tener un plan. Uno no puede pues comenzar algo sin haber analizado antes, sin haberlo planificado, ¿verdad? Entonces aquí nos comienza la parábola a explicar. No puede un constructor pues comenzar su construcción sin haber planeado cuánto le va a costar, ¿verdad? Porque el no calcular bien o hacer una estimación imprecisa de una obra pues pone todo el proyecto en riesgo, pues es posible que no se termine este proyecto. Mientras estaba estudiando este tema, en una Biblia de estudio, hacía una pregunta que a mí me impactó mucho y se las quiero compartir el día de hoy. Bueno, aquí está el versículo de Toma tu cruz. Decía, ¿abandonarías la vida cristiana después de cierto tiempo porque no consideraste el costo de seguir a Jesús? Entonces, bueno, es algo para que nos comencemos a preguntarnos a nosotros mismos. ¿Alguna vez nos hemos sentado como a de verdad saber cuál es ese costo? Porque, pues muchas veces, y sinceramente, siendo sinceros nosotros mismos, ¿cuántas veces no le cantamos en las canciones tan hermosas de adoración diciéndole a ti me rindo, yo te entrego mi ser, te doy mi vida, te pertenezco? Pero no calculamos como esa magnitud de lo que estamos diciendo. Entonces, como que lo decimos de puertas para afuera, pero no lo internalizamos y no entendemos que la vida cristiana, pues, es un sacrificio, de que puede que en este caminar perdamos o nos alejemos de muchas amistades, puede que vamos o puede que recibamos críticas, burlas, pueden que lleguen momentos difíciles donde pues tengamos que hacer bastantes sacrificios. Entonces, esto es lo que la parábola nos está queriendo decir. Esa es la enseñanza de hoy, aprender y entender
que es un todo o un nada, no hay términos medios, o sea, o somos cristianos, pero no podemos ser crispetos, tenemos que tomar una decisión y ser muy radicales. Y pues ya todo el tema de las persecuciones y toda esa esperanza que encontramos en Cristo, pues bueno, podemos verlo en otro tema, pero el día de hoy es sentarnos a calcular ese costo, entender ese costo y estar dispuestos a tomar como esa decisión. Versículo 31 dice así, continuamos con la parábola. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviaría una gran delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la hará, cómo la hará ensalada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces, hay una exhortación y es para que nos sentemos, meditemos en esta enseñanza y calculemos ese precio, ¿verdad? Si estamos con alegría, dispuestos a dejar todo lo que tenemos, a poner a Dios como prioridad, ¿verdad? Y de verdad como desprendernos de lo material y de lo terrenal. Obviamente siendo diligentes no podemos pues andar en la vida así sin responsabilidades solamente porque pues como poniendo esto por excusa, no. Hay que ser diligentes, ser responsables y por supuesto cumplir con el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros durante pues nuestro paso aquí en la tierra. Pero entonces, como ese versículo 33 dice, pues estamos dispuestos para convertirnos en discípulos, dejar todo lo que poseemos. Y entonces, si nuestra respuesta en este momento puede llegar a ser un no, entonces preguntémonos por qué no. ¿Qué es lo que me está impidiendo dedicarle mi vida a esta persona tan especial que dio su vida por mí? A esa persona que es el Señor Jesucristo, que se sacrificó por cada uno de nosotros. Entonces, si nuestra respuesta es no, tomémonos un tiempo para orar, para serle sinceros a Dios y preguntarle qué es lo que hay en nuestro corazón que no nos está permitiendo entregarnos de esa manera como un discípulo. Y si rapidito respondimos sí, yo sí. Bueno, pues hoy analicemos. ¿Estoy seguro? Ya calculé todo lo que implica ser un discípulo y mis acciones están reflejando esa respuesta, ese sí. O estoy siempre poniendo excusas, impedimentos, peros, evito servir, prefiero que me sirvan, quizás si se me cruza una reunión de la iglesia junto con una reunión familiar, pues prefiero ir a la reunión familiar. Quizás decido hacer devocional en la cama porque es que me da mucha pereza pararme. Pues todas estas son cositas que, bueno, y yo les confieso, haciendo este tema, yo dije, wow, Dios, de verdad, perdóname porque no, o sea, puede que se haya hecho, sí, tú eres mi prioridad, pero mis acciones no están diciendo esto, no están validando esto y sabemos que pues una fe sin acciones es muerta, entonces todo lo que hacemos tiene que estar igual o coincidir con lo que estamos diciéndole a Dios, ¿verdad? Y especialmente si estamos haciendo un compromiso hacia Él. Entonces, si ya calculamos ese costo real de ser discípulos, ya con cabeza fría, sin emoción, nuestra respuesta sigue siendo sí, pues bueno, felicitémonos, porque como dice Lucas 10, 29 al 30, dice, les aseguro. Respondió Jesús, que todo el que por causa del reino haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirán mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Entonces hay una recompensa muy, muy grande que quizás incluso nosotros tampoco somos capaces de alcanzar a ver la magnitud de esa recompensa al nosotros decidir ser discípulos, dejar, desprendernos, tener como quitarnos ese apego a las cosas materiales y de verdad poner a Dios como prioridad. Entonces, porque pues pensemos, para Dios que es el dueño de todas las riquezas del mundo, Dios que es Rey de Reyes, Señor de Señores, que, o sea, para Él nuestros problemas que tenemos aquí en la tierra pues no son imposibles. Entonces, a nosotros decidir
disponer todo lo que tenemos hacia Él, pues Él tiene especial cuidado de nosotros que somos su tesoro, ¿verdad? Dios es bueno y misericordioso y tiene especial cuidado de los suyos. Versículo 34. Hablábamos de la sal. La sal es buena para condimentar, pero cuando pierde su sabor, pues pierde su propósito. Hay muchos cristianos que están camuflados con el mundo. El Señor Jesucristo dice que si los cristianos pierden su sabor, ese sabor distintivo, pues pierden como ese propósito. Como la sal cuando pierde su sabor se vuelve pues inútil, de la misma manera pasa con los cristianos. Em, la sal, sabemos que también sirve, además de dar alimento, sirve para preservar los alimentos. De la misma manera, nosotros como cristianos también debemos preservar eso bueno en el mundo, como seguir mostrando esa bondad y esa luz en medio de tanta oscuridad en la que vivimos, ¿verdad? Y dar como ese sabor a la vida, ese sabor por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y para lograrlo, pues debemos estar pegaditos a Dios, estar dispuestos a sacrificarnos y comprometernos plenamente a la causa de Cristo. Si un cristiano deja de ser salado, ya deja de representar a Cristo en el mundo. Entonces también analicémonos qué tan salados estamos siendo en el mundo. Y termina con la advertencia, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces les traigo aquí ya para concluir como una lista de qué características tiene un verdadero discípulo, para que las tengamos en cuenta. Un verdadero discípulo de Cristo se niega a sí mismo y renuncia a las vanidades terrenales. Deja todo. Es constante, es decir, que permanece en la palabra, está pegado a esas corrientes de agua viva y es fructífero, lleva mucho fruto. Y hablamos de llevar fruto en las parábolas anteriores, entonces pues los invito a que también repasemos todas estas parábolas que hemos estudiado también anteriormente. Bueno, esta fue la enseñanza del día de hoy. Yo sé que es un jalón de orejas que nos hace Dios en este momento, pero es para formar nuestro carácter, para que de verdad tomemos todas las cosas con seriedad y comencemos a poner a Dios como prioridad, no solamente en palabras, sino que también nuestros hechos y nuestras acciones y decisiones reflejen que verdaderamente Dios es nuestra prioridad, que verdaderamente cuando le cantamos te pertenezco, te entrego todo de mi vida, es de verdad. No solamente es por decirlo, porque suena bonito, sino porque verdaderamente Él es lo principal en nuestra vida. Ok, familia, esta era la enseñanza del día de hoy. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a entrar nuevamente en este tiempo de oración, de intercesión. Vamos a pedirle perdón a Dios, decirle, papá Dios, perdónanos porque muchas veces no hemos calculado, Señor, la magnitud de todas tus enseñanzas, no calculamos la magnitud de lo que muchas veces te prometemos, a lo que nos comprometemos que no cumplimos. Perdónanos si te hemos fallado. Por favor, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestro carácter. Si hay algo que nos está impidiendo ponerte en ese lugar principal en nuestra vida. Por favor, quítalo, moldéalo, Señor. Si hay orgullo, pon en nuestro corazón un corazón humilde. Si hay heridas, Señor, te pedimos también, por favor, que lo sanes. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, tú nos creaste y quieres, bueno, tienes un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Quieres bendecirnos, eres bueno, amoroso, misericordioso. Y bueno, Padre Santo. Te pedimos por favor que en este día tú toques nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a entender estas parábolas que quizás a veces nos son como jaloncitos de orejas. Ayúdanos por favor a asimilarlo en nuestro corazón y a ponerlo en práctica todos los días. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu especial cuidado. Queremos continuar en tu presencia y comenzar en este tiempo de intercesión. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarles a que continuemos